Bueno, creo que es una perspectiva que aporta, o que digamos la mirada antropológica puede aportar en la comprensión de un fenómeno como el del tráfico de drogas. Entre otras formas, digamos, pues por el papel que tiene en términos como cultura, contracultura, subcultura, que si nosotros los vamos ubicando en la historia de las drogas, pues lo que nos vamos a encontrar es como justamente un poco eso que se pretende mostrar en el libro, que en algunos momentos las drogas han estado insertas en la cultura hegemónica, digamos. Pensemos en los chamanes, pensemos en los brujos, en todos los trabajadores de lo sobrenatural, digamos, ¿no? Es decir, en el mundo antiguo las drogas formaban parte de, en algunos momentos se podían consumir, no eran para todos, etcétera. Si pensamos, digamos, en otro momento de la historia, no sé, los años 60, 70 del siglo pasado, pues las drogas estuvieron como claramente ubicadas en la contracultura. Pensemos en la psicodelia, pensemos en la cultura del rock, y cosas, digamos, parecidas, ¿no? O en el periodismo, con tipos como Hunter S. Thompson, ¿no? Y la cuestión del gonzo, o tipos como Kerouac en la literatura, Ginsberg, poesía, etcétera. Entonces ahí era como muy claro que las drogas estaban como en la contracultura. E incluso pues lo podremos extender al jazz, al blues y al propio rock, ¿no? Y si analizamos, digamos, también un poco el fenómeno de las drogas ya desde la prohibición y lo que llamo como los modos de ser y hacer, pues entonces las podremos ubicar dentro de una subcultura pues de tipo delincuencial, que no obstante produce pues elementos culturales, ¿no? Algunos muy polémicos como los corridos, pero que revelan este asunto de tipo cultural, y otras cosas, no sé, como las armas, y algunas otras expresiones, digamos, de tipo estético y también de tipo cultural. Eso, digamos, en cuanto a términos, pero también la antropología, me parece, puede aportar en términos de la investigación, pues justamente al buscar personas de carne y hueso que por lo menos te den su visión y su versión de las cosas. Por supuesto. Digamos que si seguimos como la metáfora del río, de las drogas, lo que nos vamos a encontrar efectivamente es eso, es decir, la prohibición está derrotada culturalmente. El punto es que, creo, entre más tarde los gobiernos, muchas partes del mundo, en darse cuenta de que eso ya está culturalmente derrotado, eh, será un problema más complejo, ¿no? Es decir, esta derrota se incuba, y esto es algo muy curioso, en Estados Unidos. Y es curioso pues, porque por un lado buena parte de la prohibición mundial contra las drogas se ha generado o por el gobierno estadounidense, que no es lo mismo el gobierno que la población, habría que distinguirlo muy bien. La paradoja es que al interior de la sociedad norteamericana también se han generado movimientos de tipo cultural, como estos que referíamos de la contracultura, que terminaron incubando lo que vendría a ser la derrota cultural. Pensemos en la industria cinematográfica, pensemos en la industria discográfica, que han sido como industrias importantes a través de las cuales se ha distribuido todo esto. Pensemos también cómo la contracultura termina en ocasiones en la propia cultura hegemónica. Yo recupero un ejemplo en el libro de un concierto de los Rolling Stones, digamos que fue como un grupo emblemáticamente contracultural en su momento, que dan un concierto para la fundación de los Clinton. Y es muy curioso porque invitan a un blusero a cantar una canción de Muddy Waters, que bueno, pues pide champaña cuando se tiene sed y pide marihuana para elevarse. Y es bien interesante ver que los asistentes a ese concierto pues están felices cantando eso. Ahí veríamos como ejemplos de cómo esa prohibición está ya derrotada. Yo insisto, el problema es que los gobiernos, o muchos gobiernos, no quieren darse cuenta de que culturalmente esa prohibición ya dio de sí. Y ahí hay un problema grave.
Es una pregunta muy compleja porque habría, digamos, varios niveles o vasos comunicantes donde se puede dar esta conexión. Uno que me parece muy importante tiene que ver con que el modelo económico, que algunos llaman neoliberalismo, pues ha estado generando una expulsión importante y una exclusión también bastante importante de sectores cada vez más amplios de la población, que entran o quedan un poco en esta contradicción de una sociedad que oferta cada vez más bienes de consumo y la paradoja de que cada vez menos personas pueden adquirir esos bienes de consumo. Entonces creo que habría un nivel que es importante porque esto se traduce como en una mano de obra cada vez más abundante que viene a ser como una suerte de ejército de reserva que por poco dinero en realidad está entrando a estas actividades que pueden ser ilegales, criminales, etcétera. Creo que ahí habría un nivel muy importante de esta relación. Otro nivel que vale la pena pues tiene que ver con las actividades económicas tipo lavado de dinero, paraísos fiscales, flujo de capitales, lo cual pues evidencia algunas conexiones que debe haber, digamos, en las altas esferas. Sí, sistema financiero, sistema bancario. Tendríamos que recordar la multa que el gobierno norteamericano le impuso al HSBC por prácticas, digamos, vinculadas al lavado de dinero, por decirlo menos. Entonces creo que ese nivel también es importante. Sistema económico parecería impulsar este sentido de que ahora lo importante es tener dinero, ya no importa cómo, que además ese dinero debe exhibirse. Entonces ahí hay como alguna otra conexión que es importante, que está en el plano simbólico, es decir, hay que tener bienes materiales y parece que esto genera una dinámica casi como una locura desenfrenada por adquirir, incluso podríamos vincularlo a la piratería misma, ¿no? Es decir, que se compra una marca, es decir, un referente simbólico que puede generarte, digamos, una sensación de estatus. Y esto de pronto lleva a verdaderas locuras, como el hecho de que alguien pueda matar en un asalto por un tenis de marca o por un celular, ¿no? Es decir, como síntoma también de pues, la locura de los últimos tiempos. Entonces, por lo menos habría esos niveles de vínculo, ¿no? Entre el sistema económico y narcotráfico en términos de mano de obra, que obviamente esto representa a una sola parte del problema, es decir, los que están en los eslabones o en los últimos eslabones, que son los más frágiles, los vendedores de drogas al menudeo, la gente que siembra, los que acarrean, etc. El otro, en el extremo opuesto, vendría a ser ya sistema financiero, económico, las grandes fortunas que se blanquean, los apellidos que se lavan con las grandes cantidades de dinero, y en estas dos relaciones creo que habría o se reflejarían algunos de los problemas estructurales importantes, ¿no? Del mundo moderno: exclusión, expulsión, precarización de los empleos, de los salarios. Si nosotros vemos, por ejemplo, los cuadros que se encontraron de las ocupaciones, digamos, de la gente que está procesada o sentenciada en México por delitos contra la salud, pues vamos a encontrar que un porcentaje importante o considerable pues son personas cuyos oficios, ¿no? Son, digamos, muy precarios en términos de ingreso, ¿no? Albañiles, carpinteros, plomeros, pintores, lavacoches, etcétera. Entonces ahí habría como algunos datos duros, ¿no? Que apuntan justamente que el modelo económico pues está generando más problemas que beneficios, ¿no? Y quizá el mayor tenga que ver con esta precarización que todo la abarata. Hay un dato que daba el que fue secretario de Seguridad Pública, García Luna, que el promedio, digamos, que ellos tenían establecido que le costaba al crimen organizado corromper a la policía, en promedio eran creo que 4,000 pesos. Entonces, eso es precarización y llega, digamos, hasta ese nivel, ¿no? Así que hasta corromper sea algo muy barato. Cuando llegamos a eso, digamos que casi se comprobaría lo que casi filósofo de la vida nacional, José Alfredo Jiménez,
pues llamaba de la vida no vale nada, ¿no? Es cuando corromper cuesta tan poquito y que además impone este sentido de que todo tiene un precio.